Michoacán, honestidad y trabajo. Muy buenos días, estimados asistentes de la Academia. Vamos a continuar con la sesión número 2 de 3 sesiones en total, con nuestra ponente de lujo, Karina Rodríguez Lira, quien es maestra en Ciencias y Negocios por la Universidad Católica de Milán y tiene un diplomado en Neurociencias del Comportamiento Humano. Te cedemos el micrófono. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Rodrigo. Bienvenidos a todos. Hoy es nuestra sesión 2. Tengo entendido que en Facebook se están quedando grabadas las sesiones, así que quien no se pudo conectar hoy puede checar la sesión de ayer. De todas maneras, hoy vamos a hacer una breve recapitulación de lo que ayer estuvimos platicando para dar continuidad al día 2, en el que vamos a ver técnicas para desarrollar la creatividad. Entonces, el tema es la creatividad en el liderazgo. Así que el día de ayer comenzamos por empezar a decir que la creatividad es crear algo novedoso y que sorprenda. Aquí también quiero empezar a hacer mención de que la creatividad no tiene por qué ser algo complicado. Podemos unir elementos muy sencillos, como vemos en esta fotografía. A alguien se le ocurrió en esa foto, pues usar 2 hojas que simulan unas alas y ponerlas. O sea, no tenemos que complicarnos a veces tanto para hacer cosas creativas. Hablamos también de lo que es un líder. Un líder es alguien que atrae a otros para lograr una visión o sueño en común. Entonces, el rol del líder va a ser siempre muy importante para lograr objetivos. Es qué tanto yo influyo en mi equipo, en las personas que me siguen, para llevar a cabo una idea. Y hoy vamos a ver cómo podemos lograr estimular ideas creativas tanto en mí como líder como en mi equipo. Otro punto que mencionamos ayer es que era muy importante que si yo quiero que otras personas se sumen a mi sueño, pues yo tengo que estar entusiasmado o entusiasmada por mi idea. Si yo no tengo un entusiasmo y no logro contagiar ese entusiasmo a otros, ¿cómo me van a seguir? O sea, yo sé que hay grupos como los Hemos, que son un grupo, una comunidad de gente deprimida y está bien, pues se unen y está padre, tienen algo en común, pero como un líder que queremos emprender un proyecto, ¿cómo? ¿Cómo, perdón? Es que aquí tengo un grupo de personas con las que estoy interactuando. Adelante, entonces son bienvenidas sus aportaciones. Entonces, pero para crear un proyecto, pues necesitamos entusiasmo, alegría, emoción. Entonces ustedes son los primeros que necesitan estar entusiasmados por su idea, por la visión de lo que quieren lograr. ¿Cómo podemos tener ese entusiasmo y esa alegría? Pues hacer algo que nos apasione, algo que a mí me guste. ¿Cómo puedo identificar algo que me apasione? ¿En qué se me va mi tiempo? La noción del tiempo y ni cuenta me di de todo lo que de lo que estaba haciendo, qué cosas me gustaba cuando era niño, qué cosas me divierten, cuándo me la paso bien. Todo eso son señales que te pueden ayudar a encontrar eso que te apasiona y sobre eso trabajar y crear una idea, un producto, un concepto o algo que tú puedas después hacer un uso para compartir a la sociedad. Aquí también ayer mencionamos a un libro de este señor que se llama David Hawkins, que se llama El poder frente a la fuerza, en el que él logró calibrar los niveles a través de los cuales vamos vibrando energía, eso también ya está comprobado. Métanse ahí en internet a buscar todo lo que es el campo electromagnético que emitimos las personas y cómo ese campo electromagnético está influyendo en nuestro entorno y a través de qué se genera ese campo electromagnético de las emociones que sentimos. Entonces, si estamos viviendo en emociones de vergüenza, culpa, apatía, miedo, enojo, pues estamos calibrando muy bajo y se relaciona con la manera como vemos la vida, miserable, desesperanzadora, decepcionante. Entonces no significa que no haya momentos en la vida que nos lleven a sentirnos así, pero el tema aquí es, ¿qué hago para cambiar esta emoción a otra? ¿O quiero quedarme y vivir en ese estado permanentemente? Mañana vamos a hablar de las cualidades del líder dentro de la creatividad.
y que tienen que ver de cómo podemos cambiar o trascender estas emociones y llegar a unas de más alta vibración, aceptación, alegría, entusiasmo, amor. Y en la medida que yo empiezo a permanecer más tiempo en estas emociones, pues es que voy a poder contagiar con mi lenguaje, con mi cuerpo y con mi energía a otras personas. También mencionamos que es muy importante para destapar nuestra creatividad. En este frasco, es un frasco de cristal, adentro hay como un polvito que está saliendo del frasco, y este frasco no tiene tapa. ¿Qué representa o simboliza? Que tenemos que quitarnos esas ideas y creencias limitantes, negativas de otros o que yo me he impuesto. Si yo no logro quitarme esa tapa de creencias, va a ser muy, muy difícil que pueda llevar a cabo una idea. ¿Por qué? Porque voy a estar dependiendo de los prejuicios de los demás, de las ideas de los demás, de las experiencias de los demás. Entonces, no va a ser un camino lineal hacia arriba, cualquier proyecto que emprendas. Pero si tú no sabes cómo lidiar con los altibajos de la vida y de tus proyectos, pues nunca vas a generar nada. ¿Por qué? Porque las cosas generalmente no salen bien y a la primera cuando estamos hablando de procesos creativos. Hay muchos aprendizajes en el proceso. Entonces, mañana vamos a ver cómo lidiar con estas bajas que a veces suceden en los procesos de creatividad, en los procesos de cambio, de implementación de proyectos. Así que identifica tus creencias negativas y cámbialas, transfórmalas. Ahora, ayer les dejaba de actividad, para las personas que estuvieron con nosotros, que se preguntaran qué crear y para qué crearlo. Porque si mi único motivo es el dinero, no, difícilmente vas a crear algo creativo, porque vas a estar preocupado por lo material. Ojo, no significa que no sea importante lo material, que no significa que no sea importante el que lo que yo desarrolle y emprenda me lleve a vivir mejor, a tener cosas materiales que todos queremos, cada quien cosas diferentes, cada quien sabrá qué es lo que quiere, pero es muy importante que te preguntes el para qué y que tu para qué te lleve principalmente para sentir una satisfacción tú, no para que te reconozcan. Si tú estás haciendo las cosas para que te reconozcan, híjole, la verdad que te vas a enfrentar con muchas cosas, porque a veces no va a llegar ese reconocimiento o no va a llegar de las personas que tú esperas que llegue ese reconocimiento. Si lo haces para que te acepten, pues probablemente haya gente que no te acepte, entonces no lo hagas por esos motivos. Crea algo para ti, para tu alegría, tu satisfacción y muy importante, para la sociedad. Aquí te puedes preguntar qué impacto y sinergia tendrán mis ideas, productos o servicios en la sociedad. Gracias a eso que yo cree, ¿qué impacto social va a tener en las personas? Si no pensamos en las personas y pensamos nada más en nosotros y el dinero, pues, ¿qué esencia va a tener? Entonces también ahí reflexiona sobre eso, analiza sobre eso. Esto que estoy creando, ¿qué va a aportar? Y créeme que ahí también vas a encontrar una gran satisfacción. Está comprobado que la gente altruista o la gente que hace cosas por otros de manera generosa y porque le nace, sí son más felices que las personas que no lo hacen. Entonces, si tú encuentras dentro de tu idea creativa también esa motivación de un beneficio a las personas, vas a lograr contagiar todavía más ese entusiasmo en tu equipo. Y bueno, para entrar al tema de hoy, hoy vamos a hablar de técnicas que nos pueden ayudar a desarrollar la creatividad. La primera, y para mí la más importante, es desarrolla tu capacidad de observación. Y esa es una capacidad que todos, me incluyo, hemos perdido gracias a algo que es tan fabuloso y a la vez que si no lo sabemos utilizar también nos limita mucho, que es nuestro celular. Y me incluyo, luego voy caminando en la calle y voy contestando mensajes, porque ya se vuelve aparte de la oficina para muchos. Entonces, eso que ha hecho, pues sí limita esa capacidad de observar nuestro entorno. ¿Y por qué es tan importante desarrollar la capacidad de observación? Porque al observar, tú puedes adquirir conocimientos del mundo que te rodea. Al observar, tú le estás dando combustible a tu imaginación.
Creatividad no es inventar de la nada. Creatividad es unir elementos y cosas que ya existen para crear algo nuevo, algo novedoso. Eso es la creatividad y después vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, tú, entre más estés observando tu entorno, más datos estás recolectando. Otra cosa es que si tú prestas atención a lo que te rodea, puedes identificar oportunidades valiosas o soluciones en apariencia ocultas. Y hay un ejemplo de un curso que tomé muy interesante que decía la instructora. En una empresa, pues no sabían cómo mejorar el servicio que estaban dando y había un buzón de sugerencias. ¿Y qué creen? Que nadie revisaba ese buzón. A veces hay cosas tan obvias como esas. Entonces, ¿qué hicieron? Pues vamos a revisar las quejas y sobre las quejas vamos a resolver el problema. Entonces también, pero no observamos y nos sumergimos en la rutina, en las operaciones y perdemos de vista elementos y cosas tan sencillas como esas. O simplemente cuando entra un usuario a tu restaurante, a tu cafetería, obsérvalo. Observa qué hace, cómo interactúa con los elementos que hay ahí, si pregunta por algo que no existe. En el súper, ¿no? Generalmente te preguntan, ¿encontró todo lo que buscaba? ¿Y para qué lo hacen? Pues para saber si faltan inventarios, si hay productos que la gente está pidiendo y no tienen. Entonces, observa, observa y observa. Un ejemplo de la observación de toda la revolución que llevó al mundo. Y es este señor llamado Galileo Galilei. Él es un italiano que vivió de 1564 a 1642, científico. Y él, ¿qué fue lo que descubrió? Gracias a la observación. Lo que él descubrió es que los astros giraban alrededor de la Tierra. Me imagino que aquí la mayoría sabemos que por muchos años la teoría era de que todo giraba alrededor de la Tierra y no, más bien la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces, lo que él descubrió es eso, la Tierra gira alrededor del Sol y hay planetas, la Luna sí gira alrededor. Entonces, eso lo logró observando 3 meses, 4 estrellas cercanas a Júpiter que se movían alrededor del planeta. Él también, con su proceso de observación, llevó a crear el método científico. El método científico son los pasos que se usan en la mayoría de las investigaciones para llegar a las tesis, a las teorías. Entonces, él al observar logró muchas cosas y rompió con paradigmas, rompió con ideas de esa época. Y en su época incluso lo forzaron a que negara lo que había descubierto. Digo, ya no se trata de juzgar a nadie, pero lo que voy es que a veces que sí, romper un paradigma, pues no le va a agradar a muchos. Por eso es tan importante que las cosas que hagan, no las hagan por aceptación. Háganlas porque ustedes creen en ellas. Otro ejemplo de alguien que observó y creó el limpiaparabrisas. Yo no sé si ustedes alguna vez se habían puesto a pensar quién inventó este artefacto que es muy útil cuando manejamos o cuando vamos en algún transporte público. Pues ese invento se lo debemos a Mary Anderson, la señora que está en esta foto. A ella, ¿cuándo pensó en esta idea? Pensó en esta idea mientras iba en un tranvía y observó que el chofer, el que iba manejando el tranvía, generalmente tenía que abrir la ventana, limpiar el limpiaparabrisas y dice, incluso en la nieve se tenía que parar, bajar y limpiar el limpiaparabrisas. No era ni práctico ni funcional, incluso podía poner en riesgo a las personas. Entonces ahí fue cuando ella empezó a idear este producto. Algo que limpiara el parabrisas sin necesidad de que la persona tuviera que abrir con su brazo, limpiar o incluso bajarse. Eso gracias a que estuvo observando. Entonces, dense tiempo para observar su entorno. Observen a sus clientes, observen la sociedad, observen las necesidades, observen la naturaleza y de ahí van a obtener muchas ideas. Otra técnica. Conecta y combina elementos que en apariencia no tengan relación. A lo mejor en un inicio no te van a dar una idea funcional o práctica, ¿no? Allá en Asia son muy asiduos a crear este tipo de productos que conectan y combinan elementos. Entonces, bueno, aquí hay dos muy simpáticos, por ejemplo, para que no se me mojen mis zapatos, pues les pongo ahí un paraguas o para enfriar los fideos, un ventilador.
no significa que sea práctico o no, significa que a partir de unir estos elementos sí podemos empezar a crear productos o servicios innovadores. ¿Por qué? Porque te compromete tu imaginación. Tengo que empezar en mi cerebro a conectar diferentes áreas para poder crear o recrear algo. Y esto activa tu innovación. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué podría yo crear de unir llantas usadas con mimbre? Entonces empezamos con algo que se llama ideas, que también vamos a ver esa técnica, cómo hay que realizarla, y alguien pensó, después de hacer esa unión, de conectar y combinar esos elementos, pues que se podrían hacer unos lindos taburetes. Es una idea, y aparte para las personas que nos gusta reciclar, pues es una fabulosa idea para decorar tu jardín, para tu casa, en fin. ¿Qué podemos crear de unir un burro de planchar y un espejo de piso? Pues alguien pensó que pudiera ser práctico esto. Pues plancho y luego veo cómo me quedó. Es conectar y combinar ideas y pueden surgir cosas muy novedosas. Por eso les digo, no se trata de crear de la nada, sino de los elementos que ya existen, cómo los podemos unir, combinar y crear algo nuevo. ¿Qué pudiéramos crear de unir una manija con una banca? Pues alguien pensó que para cuando llueve, pues qué tal que a la banca le ponemos una manija y la giramos para que del otro lado esté seca. ¿Cuántas veces no ha pasado que acaba de llover, vamos a un lugar público, nos queremos sentar en la banca y está todo mojado? Práctico, útil, sencillo, no es complicarnos la vida. Y eso es pensar en algo que sea útil para los demás. Ahora, técnica número 3, formulación y reformulación de un problema. La manera como abordemos un problema y las preguntas que nos hagamos para resolver ese problema van a encuadrar en donde van a caer las respuestas. No es lo mismo que yo me pregunte, ¿cómo organizamos una fiesta sorpresa para Rodrigo? A que yo diga, ¿cómo podemos organizar una fiesta sorpresa para Rodrigo que sea inolvidable? ¿No? Entonces, en la primera pregunta, pues a lo mejor empezamos a dar las respuestas comunes. Ay, pues yo llevo los vasos, yo llevo la comida, pues vamos a hacerla en este salón. En cambio, ya sí encuadramos en que sea inolvidable, pues empezamos a despertar nuestra creatividad. Ay, pues ¿qué pudiera ser algo inolvidable para Rodrigo? Ay, pues le encanta esta época. Entonces, ¿qué tal que unimos elementos de esta época o le gusta esta música? Entonces, es muy importante la manera como ustedes hagan las preguntas para resolver problemas. Vamos a ver un ejemplo. Heineken, una marca de cerveza, ideó un novedoso proceso de selección para encontrar al candidato ideal. ¿Qué es lo que ellos ya sabían? Pues que generalmente todos llegamos preparados a una entrevista de trabajo. Hasta hay videos en YouTube, artículos de cómo hacer una buena entrevista de trabajo, cómo responder las preguntas. Y algo que yo les puedo decir en mi experiencia es que pues muchas veces lo que nosotros o una persona dice en la entrevista de trabajo, a veces no se acercan algunas cosas a cómo en realidad nos conducimos. ¿Eres proactivo? Uy, sí, yo soy súper proactivo, siempre estoy viendo cómo hacer las cosas y me acomodo, trabajo en equipo. Y hay veces que en la realidad a lo mejor esa persona no es tan proactiva ni tan como dijo que era. No es que esté mal, simplemente que es muy difícil que lo que una persona nos dice sea en realidad todo como se conduce. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues lo que hicieron fue primero preguntarse, hacerse una pregunta. ¿Cómo encontrar al candidato ideal para trabajar como pasante en un evento de deportes? O sea, ellos necesitaban un pasante para un evento de deportes y tenían 1,734 aspirantes. Entonces, ¿cómo podemos encontrar este candidato ideal? Ellos, como era un evento de deportes y necesitaban a alguien entusiasta, con energía, con actitud, tenían ya identificado qué cualidades o características debía tener la persona para este rol. Lo que hicieron fue hacer unas situaciones simuladas.
simularon situaciones en la oficina para ver cómo actuaba la gente. Ahí en YouTube pueden encontrar el video, se llama El Candidato Heineken, así lo pueden buscar, y van a ver ahí cómo fue todo el proceso. La verdad fue un proceso muy divertido. Entonces simulan la situación en la que la persona que los está entrevistando se desmaya y empieza a tener un ataque, y los estaban filmando para ver qué hacía la persona. Hay una chava que, bueno, qué bárbara. El señor está tirado así, sintiéndose supuestamente mal, y le empieza a decir, ¿y cuánto quieres ganar? Y la otra chava, en lugar de ayudarlo, pues a mí me gustaría ganar. O sea, pues es la realidad como nos conducimos, y no se trata de juzgar a esta chava y, ay, ve qué mal, simplemente que fue una manera, una forma que ellos encontraron para darse cuenta cómo actúan las personas sin juicios, simplemente cómo estamos buscando que se conduzca una persona para este puesto. Otra prueba fue que cuando iban rumbo a la oficina, le da la mano el entrevistador al entrevistado a ver también cómo reaccionaba. Y la última prueba que ponen es que simulan que suena la alarma, bueno, no simulan, suena la alarma, que supuestamente empieza a haber un incendio. Obviamente todos en la oficina saben de qué se trata y qué está sucediendo, menos la persona que está siendo entrevistada. Y salen, y afuera del edificio hay unos bomberos, unos voluntarios que están agarrando una de estas, no sé cómo se llaman, pero para que se aviente alguien del último piso y lo cachen. Y falta una persona para que ayude. Y obviamente todos en la oficina sabían que nadie tenía que ir. Querían ver si el candidato corría y ocupaba ese lugar. Y hubo una persona que lo hizo. Esa persona es ese chavo que está ahí. Obviamente él no sabía de qué se trataba y fue el ganador, quien seleccionaron para cubrir esa pasantía. Porque en su punto de vista, porque bueno, después hicieron también toda una encuesta entre no sé cuántas personas de la oficina para votar por los candidatos, no sé qué, y total de que encontraron que para ellos él era. ¿Por qué? Por su actitud, por cómo realmente él se estaba conduciendo en la vida y no nada más en lo que decía en una entrevista. Entonces, aquí hay que aprender, cómo formular y reformular un problema para resolverlo. Y aquí también les quiero recomendar este libro, el libro de las grandes preguntas de Warren Berger. Y en este libro, ¿qué te ayuda? ¿Cómo puedes cuestionarte sobre tus relaciones, tu trabajo, tu vida? Entonces es un libro muy interesante que nos puede ayudar a eso. O sea, les recuerdo, no se trata de que lo sepan todo y también que se queden nada más con lo que están aprendiendo en estas conferencias, sino de que las cosas que les llamen la atención, pues investiguen y profundicen. Entonces, sí, TikTok está muy bien, sus 30 segundos para divertirnos y darnos una idea, pero no es la fuente en donde realmente vamos a profundizar sobre algo. Lean, reflexionen sobre lo que leen, del tema que les interese. Entonces, esta es una opción. Hay muchísimos libros sobre preguntas, pero bueno, este es uno que yo les puedo recomendar. Es Warren, se los deletreo, Warren, W-A-R-R-E-N, y su apellido es Berger. B mayúscula, E, G de gato, E-R. El libro de las grandes preguntas de Warren Berger. No, con gusto. Ok. Otra técnica que se me hace simpaticísima y que una vez le hice en una empresa donde tenían un problema común todas las áreas, aunque cada área era muy diferente y desempeñaba actividades súper distintas, como generalmente es en una empresa, pero había un problema común. Entonces, esta técnica de simula ser un personaje famoso es muy divertida y de verdad te lleva a generar ideas muy creativas, porque te ayuda a adoptar una diferente perspectiva. ¿En qué consiste esta técnica? Simplemente en que tú y tu equipo simulen ser un personaje famoso. ¿Cómo abordaría este problema una bailarina de ballet? ¿Cómo abordaría este problema una persona que es un mimo? ¿Cómo abordaría este problema un científico? ¿Cómo abordaría este problema una persona que es apasionada del océano? Entonces, cuando tú te sumerges en ese personaje, en esa situación, desde esta perspectiva,
créanme que surgen ideas muy simpáticas. En ese grupo, como yo llevé a cabo la dinámica, es que puse personajes famosos y cuál era su profesión en papelitos, y al azar cada quien tenía que sacar un papelito, ver qué personaje le tocaba. Lo importante no era saberse la biografía de esa persona, sino, por ejemplo, Ana Pavlova fue una bailarina de ballet muy famosa. Ponía Ana Pavlova, bailarina de ballet. Entonces él simulaba que era ese personaje que se dedicaba a la danza. Y justo con ese personaje le tocó al azar a una persona de seguridad. Entonces, imagínate, un hombre que se dedica a la seguridad y de repente tiene que empezar a adoptar la perspectiva de una bailarina de ballet, pues te rompe todos tus esquemas. Sale completamente de cómo tú te conduces, de cómo tú ves las cosas, de cómo tú haces las cosas, y de verdad que sí contribuyó ese ejercicio a generar ideas muy, muy creativas. Entonces, esa es otra técnica también que pueden utilizar ustedes y con su equipo. Finalmente, la famosísima lluvia de ideas. Yo he visto que, bueno, en muchas empresas donde me ha tocado trabajar, la manera como hacen una lluvia de ideas es vamos a reunirnos en una sala, nos sentamos, si acaso cada quien lleva con qué apuntar o hay post-its y den ideas. ¿Creen que eso está fomentando un proceso creativo? Sí, ¿por qué? Pero la forma, el realizar, no la técnica, no la lluvia de ideas, sino el realizarlo de esa manera, ¿crees que propicia a que las personas piensen de una manera diferente, alternativa, creativa, a que haya una interacción, llegar, sentarnos en una sala y compartir? Bueno, te voy a dar unas sugerencias que se ha comprobado que funcionan mejor que sentarse nada más, porque sí necesitamos preparar a nuestro cerebro para ser creativos. Por eso es tan importante luego ver lo que investigaciones sobre el cerebro han encontrado, porque sí se ayuda, pero podemos mejorar esas técnicas. ¿Cómo las podemos mejorar? Primero, el espacio. Se ha encontrado que es muy importante fomentar un proceso de intercambio de ideas fluido, que las ideas fluyan. ¿Cómo podemos lograrlo eso a través del espacio en donde se va a llevar a cabo la lluvia de ideas? Tiene que haber un espacio en donde las personas puedan caminar. ¿Por qué caminando? Porque caminando se ha encontrado que eres más enérgico, más entusiasta y fluye mejor también el intercambio de ideas con las personas. Si estamos sentados, pues a lo mejor voy a platicar más con los que tengo al lado. En cambio, si estamos de pie, podemos platicar más, intercambiar y hacer este intercambio de ideas. También es importante tener un espacio amplio para capturar las ideas, no nada más en la mesa, sino poder tener, por ejemplo, aquí tiene una sala de un muy buen tamaño en la que se podrían pegar rotafolios o espacios donde ir pegando las ideas, porque esto tiene que ser un proceso creativo, no lineal, no es tan estructurado como muchas veces hacemos las cosas. El segundo punto es los materiales. Tiene que haber materiales, cosas que estimulen la creatividad y la discusión. Y estos materiales pueden ser plumas, papel, marcadores para todos, de base, y después también materiales para crear prototipos si fuera el caso. Entonces también entre más espacio tengamos para hacer uso de los materiales, mejor. 3. ¿A quiénes invitar a una lluvia de ideas? También este es un punto clave. ¿Quiénes voy a invitar a la lluvia de ideas? Tengo que invitar a personas que tengan puntos de vista diferentes. Eso es importantísimo. Y ahí mañana vamos a ver en las cualidades del líder qué importante es aceptar opiniones diferentes a la mía, porque muchas veces lo que queremos es que sea mi idea la que se haga. No, en una lluvia de ideas se trata de compartir ideas y entre más diversos los puntos de vista, mejor. Entre más diversas las experiencias, mejor. No forzosamente las personas que van a estar en la lluvia de ideas van a ser las personas que tomen la decisión. Son dos cosas muy diferentes. Evaluar y tomar la decisión de cuál es la mejor idea es muy diferente a las personas que dan las ideas. Entonces, puede o no ser el mismo grupo de personas. Y se sugiere que sea de 6 a 12 participantes.
que mantengamos el grupo en ese número. ¿Cómo sería un ejemplo de diferentes puntos de vista para el tema? Supongamos que vamos a diseñar un auto. Ahí es invitar a personas de ballet parking, al usuario, a los diseñadores, a los ingenieros. Entonces, entre más puntos de vista, imagínense, la perspectiva de un ballet parking pues va a ser muy distinta a la perspectiva del ingeniero que diseña el motor. La perspectiva del diseño a lo mejor es muy diferente a la perspectiva del usuario. Entonces, entre tú más puedes recopilar puntos de vista para generar algo, es mejor. 4. Ahora, el inicio. También llegamos, nos sentamos y empiezan a dar ideas. Hay que preparar nuestro cerebro para dar ideas creativas. No se da en automático. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ejercicios de calentamiento. Así como cuando vamos al gimnasio y hacemos ejercicio, nos ponen a veces ejercicios de calentamiento antes de empezar el entrenamiento, es lo mismo. Hay que empezar a hacer un ejercicio de calentamiento en nuestro cerebro para prepararlo para generar ideas creativas. ¿Qué ejercicios podemos hacer? Empezar con una idea tonta, ¿cómo diseñar gafas si no tuviéramos orejas? Es pensar diferente, pensar alternativo. Ya se dan ideas. Vamos a hacer entre todos un poema. Pues empezamos a hacer un poema. Vamos a hacer una historia fantasiosa. El punto es poner una actividad que nos haga salir de lo que normalmente nosotros pensamos o la forma como nosotros normalmente pensamos. Duración, idealmente de 45 a 60 minutos. Es lo sugerido para una lluvia de ideas. Cierre. Una forma como pueden hacer el cierre es votar por las ideas que más te gusten y las puedes clasificar en categorías. ¿Cuáles van a tener más impacto? ¿Cuáles son más rentables? ¿Cuáles son más viables? Entonces, ustedes pueden categorizar y sobre eso votar cuáles consideran que son las mejores ideas. Y finalmente hay que tomar notas, fotos, guardar el material de todo lo que sucedió en la lluvia de ideas. Obviamente no para almacenarlo, sino para después volverlo a utilizar. Ese es el objetivo. Ahora, también para hacer una lluvia de ideas es muy importante seguir algunos lineamientos. El primero, no criticar las ideas. De hecho, hay una experta en creatividad de Stanford que afirma que entre más locas las ideas, mejor, que se tienen que alentar esas ideas, porque esas ideas son las que nos llevan a pensar de manera diferente. Entonces, sí es un reto personal, tanto el romper mis ideas y mis paradigmas de cómo deben de ser las cosas, como un reto de no criticar otras ideas, que eso es algo que luego tenemos muy arraigado. Entonces, es no criticar, no descartar ideas extrañas o raras. Hacer la lluvia de ideas no es el momento de evaluarlas, es dar las ideas. Entonces ahí es muy importante que en lugar de criticar y desechar ideas que suenan muy extrañas, por simplemente construir sobre ellas. No evaluar las ideas a medida que se generan. Estamos explorando ideas, no evaluando ideas. Fomentar ideas locas y tontas. Entre más locas y tontas las ideas, mejor. También generar malas ideas es una buena opción. ¿Cómo pudiéramos generar una mala idea? Puede ser a partir de una pregunta. ¿Cómo podemos tener las mejores vacaciones si en las vacaciones nos quedamos encerrados en el elevador? ¿Cómo a partir de esa experiencia podríamos crear la mejor experiencia? Entonces, pues a todos nos puede salir primero de balance. ¿Cómo va a ser mi mejor vacación el estar encerrado en un elevador? De eso se trata la creatividad, pensar diferente para generar muchas ideas y sobre todas esas ideas que se desarrollen, que se generen, pues entonces ya empezar a construir algo que sí sea viable. Ponerse una meta grande de ideas. También se trata de decir, a ver, vamos a recopilar 100 ideas. Una meta grande que nos lleve a forzarnos a estimular nuestro cerebro para que conecte diferentes áreas y podamos generarlas. Muy importante mantener una conversación a la vez, eliminar las soluciones más obvias. Generalmente la manera más obvia como resolveríamos algo hay que eliminarlo porque se trata de ser creativos, de pensar diferente y hacer preguntas sorprendentes o provocativas. Y de nuevo aquí libros que nos enseñan cómo replantear y reformular nos pueden ayudar muchísimo. Luego también me gusta hacer en los cursos que imparto
este ejercicio, estamos viendo el tema de lluvia de ideas, entonces por equipos los pongo a que generen 100 ideas sobre cómo podrían motivar a las personas que hacen uso del metro a que en lugar de utilizar las escaleras eléctricas, utilicen las escaleras normales. Se trata de empezar a generar idea de cómo vamos a incentivar a la gente a que use estas escaleras en vez de las eléctricas. Y entonces ahí pues surgen muchas ideas de dar premios, de poner mensajes en los escalones, de echar porras, en fin, de decirles los beneficios de usar las escaleras para su cuerpo, ya empiezan a surgir muchas ideas. Este problema, si lo queremos llamar así, se planteó en Estocolmo, en el metro de Estocolmo. ¿Cómo podían lograr que la gente utilizara las escaleras eléctricas, las escaleras normales en lugar de las escaleras eléctricas? Y la solución, después del proceso creativo que ellos hayan llevado, fue esta: simular un piano. Entonces, ¿qué sucedía cuando tú subías las escaleras normales en lugar de las eléctricas? Es que además de que estaba dibujado como si fuera un piano, sonaban las teclas. Fue algo muy divertido, muy creativo y sin forzar, sin premiar, sin tener que echar porras de manera natural. 66% más de las personas que utilizaban las escaleras se fueron por las normales. Digo, ¿por qué? Porque era divertido. Entonces la creatividad tenemos que relacionarla también con la diversión, con la alegría. Entonces esa es otra. También pueden buscar el video, ahí Piano Stairs, escaleras de piano Estocolmo, y en YouTube ahí pueden encontrar el video, está bastante divertido. Ahora, vamos a ver un ejemplo de algo que hoy ya es muy común, derivado a lo sucedido en 2020, pero que en su momento no era común y que hubo una empresa que decidió reformularse un problema que tenía. Hay una empresa que se llama Tesco de Corea del Sur y dijo: yo quiero aumentar mi cuota del mercado, quiero vender más. Entonces empezaron por observar, que es la primera técnica que les decía: observen su entorno, observen a sus clientes, observen lo que sucede. Y observaron que pues, sus clientes estaban tan ocupados que no tenían tiempo de ir al súper. Entonces, ¿qué hicieron? Reformularon el problema. A ver, si la gente no podemos llevarla al súper, ¿cómo podemos llevar el súper a la tienda? Les digo, hoy pues es algo muy obvio porque ya lo vivimos, pero en ese momento, que fue en el 2010, o sea, 10 años antes de lo que vivimos en el 2020, pues todavía era algo novedoso. Entonces fue la reformulación del problema. Y después conectaron y combinaron elementos. A ver, no tienen tiempo, no pueden ir al súper, pero necesitamos que vayan al súper de alguna manera, y en ese momento hicieron uso de la tecnología que se tenía. Entonces dijeron, ¿cómo combinamos el metro con tecnología y nuestro súper? Y llegó una solución que seguramente desde un inicio ya todos visualizaron, y es que pusieron carteles en los pasillos del metro, y entonces mientras la gente espera el metro, que fue lo que ellos detectaron, no tenían tiempo de ir al súper, pues pueden estar ahí observando los anaqueles simulados y a través de códigos con su celular hacer el pedido, y cuando llegan a su casa está el súper. Entonces les digo, esta es una idea del 2010, a lo mejor sí ahorita ya no es algo tan novedoso, pudiera ser que aquí sí tiene un poquito más de tecnología, en el sentido de que pues, ves el anaquel, lo vas escaneando, entonces al final es otra forma como ellos fueron uniendo técnicas de creatividad. Y bueno, entonces, esto es lo del día de hoy. Me gustaría dejar el tiempo que queda para preguntas y respuestas. Nos quedan, vamos a darle unos 10 minutos más o menos para preguntas y respuestas que tengan tanto las personas que están aquí como en el chat. Aquí les dejo mis datos de contacto para que el que guste saber más, mi WhatsApp, mi correo electrónico, mi página web, y si quieren buscarme en Instagram o en Facebook, pueden hacerlo con mi nombre completo, Karina Rodríguez Lira, y es la manera como pueden contactarme. Entonces, no sé si las personas que están tengan una pregunta, inquietud, duda, retroalimentación, comentario, o a través del chat también pueden hacer sus preguntas.
Bueno, mientras van poniendo sus preguntas, los que quieran hacer alguna pregunta, les comento que el día de mañana vamos a ver las cualidades o características que necesita el líder como persona para estos procesos creativos. Porque un proceso creativo necesitamos muchísima tolerancia a la frustración, el reconocer que a lo mejor nuestra idea no siempre va a ser la mejor idea, eso es humildad, y el estar abierto a nuevos puntos de vista. Son de algunos de los puntos que vamos a tocar mañana, porque también si yo no sé cómo gestionar mis emociones y la manera como veo las cosas, en lugar de propiciar un proceso creativo con mi equipo o en mi persona, lo único que voy a hacer es bloquearlo e interferir en ello. Entonces, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Y obviamente, además de estas técnicas que les presenté, hay muchas más. Como les digo, no se queden solamente con lo que ustedes aprenden en una videoconferencia, en un libro, o sea, investiguen más, indaguen más. Y de esa manera van a poder tener más elementos para el objetivo de esta plática, generar ideas creativas en ustedes y con su equipo de trabajo. El libro, sí, exacto, Warren Berger, muy bien. Ese es el libro que, Rodrigo, muchas gracias ahí por ayudarnos a ponerlo. Y bueno, se pueden llevar hoy de actividad para las personas que están aquí y viéndonos. Busquen 2 objetos que no tengan relación, así como los que vimos, y traten de generar un producto a partir de eso. Pongan en práctica también lo que aprenden. De nada nos sirve ser bibliotecas antes si no ponemos en práctica lo que vamos aprendiendo. Entonces, si a ustedes les interesa este tema de creatividad, pues pongan en práctica alguna técnica. Y una puede ser esa. A ver, 2 elementos que no tengan nada que ver, cómo los puedo unir, integrar y empezar a generar ideas para crear algo nuevo. Apliquen la técnica de lluvia de ideas si trabajan con un equipo, sigan los pasos, los lineamientos y vean la diferencia, si les da mejores resultados o no. Lo importante es de que lo que vamos aprendiendo lo vayamos practicando. Entonces, bueno, pues si ya no hay más preguntas, yo me despido por el día de hoy. Nos vemos mañana a las 11. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención, a las personas que estuvieron aquí y las personas que se conectaron. Muchísimas gracias. Mi nombre es Karina Rodríguez Lira. Hasta luego. Karina, te agradecemos enormemente tu tiempo por esta enriquecedora sesión y los esperamos el día de mañana a la misma hora en el mismo canal con la última sesión de este tema tan interesante que tiene que ver con la creatividad en el liderazgo. Los esperamos mañana. Muchísimas gracias. Vamos a ver aquí en la grabación de Facebook. Todas las grabaciones se graban en nuestra página de Facebook, Espacio Emprendedor. Ahí se meten en la parte de videos, están todas las capacitaciones de este programa Academich guardadas para que se puedan reproducir en cualquier momento, en cualquier dispositivo, sin ningún problema. Y por aquí hay una pregunta de Karen, quiero un tip para la inauguración de tu restaurante en una comunidad de Michoacán. Un tip. Bueno, pues ahorita ya lo tienes en puerta. Me imagino que hiciste alguna difusión a través de radio, de Facebook, y ahorita ya por el tiempo que te queda, que ya son muy poquitos días, mi sugerencia sería que te enfocaras en los detalles del servicio. Ahorita, pues sí puedes usar medios masivos para difundirlo, pero yo creo que lo más importante también va a ser de las personas que asistan, cuides mucho todos los detalles de la experiencia que van a tener, porque siempre la primera impresión de una persona con un servicio, con un producto, sí marca una línea importante de si lo vamos a recomendar o no. Entonces, mi tip sería ese, enfócate mucho en los detalles, que tengas todo lo necesario, así como una boda tal cual, que son muchísimos detalles los que se tienen que cuidar, por lo mismo en la inauguración de tu restaurante, y motiva a tu equipo, a las personas que están involucradas en ese proyecto, a través de compartir por qué estás en ese proyecto. ¿Cuál es la experiencia que quieres que se lleven las personas? ¿Qué es lo que tú pensaste al momento de ir generando esa idea? Y eso pues ayuda a que entusiasme a tu equipo para que den el mejor servicio, la mejor atención y que tengas una excelente experiencia tú, tu equipo y los clientes. Mucha suerte y muchas gracias, Karen. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta mañana. Bye.
Michoacán. Honestidad y trabajo.